Bueno, si les parece, les pasamos a qué podemos hacer frente a todo esto, y de vuelta, estas son nuestras ideas y lo que nos venimos viendo nosotros. Si se les ocurren otras, son muy bienvenidas también. Lo primero es, en 2016 hubo una parte grande del mundo que se sorprendió cuando vio la desinformación en la campaña del Brexit, en la campaña de los Estados Unidos y demás, y dijeron, ¡ah! Hay un montón de desinformación circulando, ¿cómo pasó esto? Bueno, ya no estamos en 2016. Nosotros veníamos chequeando desinformación viral desde 2014, que habíamos empezado a ver ese fenómeno que empezaba a circular en redes sociales. Y ya está, o sea, ya sabemos que la desinformación circula, ya sabemos que en los momentos álgidos, en los momentos de intensidad, va a circular la desinformación. Cada vez que pasa algo grande, cada vez que pasa algo noticioso, cada vez que hay una crisis, cada vez que hay una elección, circula desinformación. Y no hay una solución mágica a la desinformación. Cuando quieren implementar soluciones mágicas del tipo vamos a pasar una ley que la prohíba, terminan siendo tan nocivas para la libertad de expresión que terminan siendo peores que el problema de la desinformación. Por igual creo que lo primero es acostumbrarnos a esto vino para quedarse, y lo que tenemos que tratar de hacer es mitigar el daño que puede generar, prepararnos, ser más resilientes, tener sociedades y ciudadanos que puedan no ser tan influenciados por esto, más que esperar que mágicamente desaparezca. Entonces, si sabemos que va a circular, preparémonos y analicemos qué es lo que está circulando en otros países, qué es lo que circuló en nuestro país en elecciones anteriores, y qué son las partes complicadas de nuestro sistema y cuáles son los temas sensibles que se van a poder aprovechar. Si hay toda una discusión alrededor de la migración, probablemente se diga desinformación sobre migrantes y votos. Si hay toda una discusión sobre el cupo de género, por ejemplo, probablemente venga una discusión sobre eso. Entonces, si nuestro sistema es súper complicado, porque, por ejemplo, se va a hacer al mismo tiempo dos elecciones, esas dos elecciones se votan distinto y eso va a hacer que todo el proceso sea más complejo de lo que es habitualmente, o se cambiaron las leyes o se cambió la regulación del proceso de votación hace poco. Bueno, todas esas cosas son debilidades que van a ser explotadas. No es que podamos cambiarlas, pero sepamos cuáles son para prepararnos para contrarrestar la desinformación que venga sobre eso. Y eso, ese prepararse puede incluir diseñar estrategias de comunicación, y que nos enfoquemos especialmente en explicar cómo se mantiene la integridad electoral, generar información para la ciudadanía, para las ONGs, para los periodistas, digamos qué es una irregularidad, qué es un fraude, qué es un problema, qué ocurre seguido, por qué, cómo, y seamos muy claros en comunicar eso. Digamos, por ejemplo, el caso que veíamos de los telegramas, de que hay telegramas con tachaduras o con errores, pasa siempre, pasa en todas las elecciones, y es menos del 1%, o alrededor del 1% de los telegramas tienen esos errores, sean a propósito o no, no importa. Digamos eso antes de las elecciones. Digamos, en estas elecciones vas a ver errores, y esos errores son un porcentaje bajísimo de los telegramas, no infectan en el resultado final, no es el conteo definitivo, y además son un porcentaje muy bajo. Y expliquemos cuándo se trata de fraude, cuándo se trata de irregularidad, cuándo se trata simplemente de un problema, porque los problemas van a pasar. Y si no damos esa información de antes, lo más probable es que alguien lo aproveche y diga, acá tengo mi prueba de fraude. Y no es una prueba de fraude, es una irregularidad que ocurrió. Eso no quiere decir que cuando efectivamente haya pruebas de fraude no lo hagamos, pero estamos hablando de desinformación y de casos en los que no hay evidencia necesariamente de un fraude. Ponerse a disposición del periodismo y de los medios y tener canales de comunicación directo. En esto lo vimos, las autoridades electorales se han puesto mucho más al día últimamente, pero muchas veces demoran en contestar, por ejemplo, en respondernos, en aclarar que algo es falso, y todo eso le da tiempo y aire a la desinformación para que crezca. Y de vuelta a tener información oficial previa a las elecciones sobre la cantidad de denuncias, sobre las causas que se investigaron. Hay un montón de datos que se pueden tener antes de la elección. Hay muchas cosas que no podemos prever y que va a depender un montón. Si hace calor ese día y terminan haciéndose colas larguísimas, y un montón de cosas que pueden pasar a partir de ahí, y que no vamos a poder preverlas. Hay otras que sí, y que podemos estar mucho mejor preparados para ese momento. Después, colaborar y conocer a las audiencias vulnerables. Colaborar en el sentido que hablábamos antes de que hay muchos casos en los que la ciudadanía no confía del todo en las autoridades electorales o en distintas autoridades. Bueno, busquemos voceros que sí sean confiables y sí sean creíbles, que nos ayuden a transmitir este mensaje. Son actores, son periodistas, son quien sea que nos parezca que son influencers digitales, son personas que están en redes sociales y que nos pueden ayudar a explicar cómo funciona el sistema y que van a tener más cercanía con esa audiencia que nosotros. Bueno, busquemos a esas personas y hagamos alianzas
con las cuales podamos potenciar el trabajo. Y en la misma línea, también creo que es muy importante pensar en quiénes son las personas más vulnerables a la desinformación. Y acá les doy un ejemplo pandémico, pero a nosotros nos pasó que cuando empezó el proceso de vacunación, pensamos que las personas mayores, que en muchos casos son muy vulnerables a la desinformación, por menor conocimiento de la tecnología, por algunas cuestiones cognitivas y demás, iban a caer en la desinformación sobre las vacunas. Y cuando empezó el proceso de vacunación, los primeros que corrieron a vacunarse fueron las personas mayores, porque habían visto el riesgo, porque querían poder volver a salir de sus casas sin preocuparse por el COVID, por las razones que fuesen, la desinformación no los parece haber afectado mucho. En cambio, los jóvenes, que pasan muchísimas horas en redes sociales, y que por ahí no veían al COVID como un riesgo tan claro, y decían, bueno, está bien que mi abuela se vacune, pero para mí no es tan importante, yo me la puedo bancar un poco más, y qué sé yo, terminaban cayendo víctimas a la desinformación mucho más que las personas mayores. Entonces, todo esto para decir, no son siempre las mismas personas las que son vulnerables a la desinformación. Depende del tema, depende del contexto, pueden ser personas que pasan muchas horas en las redes, pueden ser personas que tienen poco conocimiento de la tecnología, puede ser muy distinto. Pueden ser poblaciones que no tienen acceso a buena información, que no tienen buen acceso a buena información en su idioma, por ejemplo, cuando hay minorías que hablan otros idiomas en nuestros países. No, depende mucho del caso, pero tratar de entender qué grupos específicos pueden estar especialmente desaventajados y pueden terminar cayendo en la desinformación, nos puede ayudar también a generar mejores estrategias. Esto lo hablamos, pero llenar los vacíos informativos, saber qué tipo de contenidos están circulando y sobre qué se está hablando, qué búsquedas se están haciendo, ver qué búsquedas se están haciendo en Google, a ver si hay algún tema que se está buscando del que nosotros no tenemos información y el que no, cuando uno lo googlea no encuentra buena información, para producirla, para llegar con eso. Y luego también alertar a las audiencias sobre la desinformación que va a circular. Te van a decir que hay telegramas con errores que son prueba de fraude, esto no es prueba de fraude. Eso es alertar antes para que la persona no caiga. Y explicar los sistemas electorales, explicar por qué es posible que una persona que haya fallecido esté en un padrón electoral y que eso no sea prueba de fraude, sino que simplemente el padrón electoral cerró antes de su muerte, por ejemplo. Ese tipo de trabajo lo podemos hacer antes. Y en la misma línea, entender las estrategias de la desinformación, entender quiénes desinforman y cómo, por qué están haciendo. Quizás no tengamos el nombre y apellido, pero sí podemos ver qué grupos tienden a compartir estos contenidos, en qué momentos, por qué plataformas. Si estamos atentos a eso, si estamos mirando qué es lo que está circulando, podemos ser mucho más rápidos a la hora de desmentir o a la hora de actuar cuando haga falta. Que desmentir es justamente el último de los puntos, que es desmentir rápidamente todo lo que haga falta. Como hablábamos al principio, yo les contaba que hicieron este análisis en el que veían que si nosotros desmentíamos en el momento correcto, bajaba la circulación, digamos, dejaba de crecer la circulación de ese contenido. Bueno, el tiempo que nos demoremos es clave. Mientras menos nos demoremos y más rápido podamos salir, más chances hay de que podamos parar la circulación de esa desinformación. Con con un gran asterisco, que es, si hay algo que es muy chico y está circulando y salimos a desmentirlo por todos lados, quizás sí le terminamos dando más aire y más relevancia a algo que no estaba llegando a las muchas personas. Entonces ahí sí tenemos que ser cuidadosos en decir cuándo vamos a responder con fuerza y por dónde vamos a responder. Si la desinformación está circulando por WhatsApp, ¿cómo hacemos para llegarle a la gente que está viendo ese contenido por WhatsApp y compartirlo en grupos de WhatsApp y no compartirlo en Twitter, que nadie lo vio en Twitter, por ejemplo, o en TikTok? Entonces, pensar cuán viral es, cuánto vale la pena responder. Si están creciendo la viralización, quizás es el momento ideal para desmentirlo. Si ya dejó de viralizarse y bajó, quizás no valga la pena salir a desmentirlo por todos lados y simplemente podemos desmentirlo en la red social en la que circuló, por ejemplo. Y pensar qué tipo de contenido hace falta para desmentirlo y quién puede ser nuestro aliado en ese proceso, si es con medios de comunicación, si va a ser con agencias de chequeadores, con organizaciones de chequeo, si es con influencers, con otro tipo de voceros que nos puedan servir para justamente llegar lo más cerca posible a la gente que vio la desinformación. Porque sirve poco si nuestra desmentida circula por acá, mientras que la desinformación está circulando por este otro lado. Necesitamos que nuestra desmentida justamente esté lo más cerca posible de quienes vieron esa desinformación originalmente.
Y con eso creo que llego a un mini resumen, pero simplemente para retomar un poco de las cosas que hablamos hasta acá. Pero simplemente decir que la desinformación electoral se repite entre países y entre elecciones, y que por eso no solo es importante estar preparados, sino que podemos estar mejor preparados y saber cuándo y cómo responder, tener armado nuestros protocolos, saber que cuando algo pase cierto umbral de viralización vamos a contestar, que cuando algo ponga en duda la legitimidad de las elecciones vamos a contestar, pero en tales otros casos no lo vamos a hacer. En todo caso, tener eso definido de antemano, identificar quiénes son las audiencias más vulnerables a la desinformación y que por lo tanto más van a necesitar la buena información y que esa información les llegue de manera cercana para que podamos desarrollar esas estrategias y tener un plan de acción que puede tener distintas líneas, desde desmentir una desinformación hasta aportar información confiable o advertir sobre las estrategias que se están usando en cada caso. Y con eso llego al final, solamente le pongo la final para dejarle nuestros contactos